Buenas tardes. Hoy 29 de abril del año de la pandemia del 2020. Bienvenidos a esta clase número 25. Este recorrido que estamos haciendo para conocer la esencia del derecho penal, el proceso penal y la indagación como un eje de dominación. Esperando sobre todo que se encuentren bien. Ya son 25 sesiones. Serían como el aniversario de plata, ¿no? 25. Voy a leerles algo eh, en lo que vamos calentando motores para platicar de, de esta sesión. ¿Ok? Um, a ver qué les parece. No es mío, ¿eh? Aclaro, no es mío, nada más es para que vayan por ahí tomando nota, ¿de acuerdo? Bien. Plutón era el nombre del gato. Se había convertido en mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. Nuestra amistad duró varios años, en el curso de los cuales, enrojezco al confesarlo, mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Intemperancia. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar desconmiseradamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro cuando por casualidad o movidos por el afecto se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad, empero, se agravaba, pues ¿qué enfermedad es comparable con el alcohol? Y finalmente, el mismo Plutón, que ya estaba viejo y por tanto algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en que volvía a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me apareció y me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia me mordió ligeramente en la mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo. Una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra. Estremeció cada fibra de mi ser y sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y deliberadamente le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abrazo, tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad. Cuando la razón retomó con la mañana, cuando hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido. Pero mi sentimiento era débil y ambiguo. No alcanzaba a interesar el alma. Una vez más me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. Obviamente no les voy a contar el final porque se trata de que les interese conocer el desenlace de esta historia, escrita
por uno de los genios de la literatura universal. Porque aquí, desde luego, voy a platicarles de todo lo que ocurre, porque es riquísimo poder platicarles de las obras de arte, de la literatura, la filosofía, que es la madre de todas las ciencias, y su hija, la criminología, por supuesto, y de ahí, bueno, todo lo que hemos estado platicando, ¿verdad? Pero este es un genio, un gran genio de este siglo XIX que lo tenemos hoy sujeto a revisión. Estoy hablándoles de este gran hombre que tuvo una desaparición temprana, demasiado temprana, 40 años de edad, cuando apenas iba a iniciar su juventud. Edgar Allan Poe, el genial escritor de los cuentos de terror y de misterio. Les acabo de leer una pequeña parte de El gato negro. Edgar Allan Poe tuvo una vida azarosa, tuvo una vida complicada desde que nació. Conocer su biografía es extraordinario. A ese efecto les recomiendo este libro. A ver si sale por ahí. Espero que se esté viendo. Es una biografía extraordinaria sobre Edgar Allan Poe. Su muerte hoy en día sigue siendo un total misterio. Y Edgar Allan Poe pertenece a este siglo en el que estamos recorriéndolo en la forma en como lo estamos haciendo. Bueno, pues hecha la recomendación correspondiente, vamos ahora sí a platicar. Estamos en Europa, como les había platicado ayer, porque a México vamos a regresar después de esta construcción. Tengo que hablarles de un libro extraordinario que me regalaron por ahí, ¿no? Pero eso será al ratito. Eh, ¿Por qué le llamo la construcción del otro? Porque en este siglo, el decimonónico, se tiene que buscar a un nuevo adversario. La silla de Judas, el potro, la rueda, las cosquillas de gato, los atenazadores han desaparecido. La Inquisición ha cerrado sus puertas. Ha acabado la diabólica función de querer encontrar en la otra a la bruja, en el otro al demonio, a Satanás. Se ha acabado la función. Pero, ¿quién va a sustituir ahora a una estructura como la del Santo Oficio? ¿Quién será ahora a quien hay que defender? ¿Y quiénes serán ahora los nuevos adversarios? Es un hecho que Europa está ingresando a la nueva época de la industrialización, donde ya la libertad de las personas tiene un precio, hay un trabajo, hay una meta que se llama la economía, en la que Inglaterra está llevando la delantera. Y a ello va a obedecer que los principales ideólogos de un nuevo sistema, de un nuevo régimen de dominación de esta poderosa nación. Estamos en los albores, en los inicios del siglo. Ahí, David Ricardo, que ustedes conocen, que no nos alcanza el tiempo para abordar sus propuestas, expresó una frase que se las comparto, una frase propia de análisis. David Ricardo, en el año 1803, dijo lo siguiente: el precio natural del trabajo, el precio natural del trabajo, es el precio que es necesario pagar para que los trabajadores subsistan y perpetúen su raza sin aumentar
ni disminuir. Repito, es el precio que es necesario pagar para que los trabajadores subsistan y perpetúen su raza, sin aumentar ni disminuir. Este es el pensamiento que se va a apropiar de Europa. ¿Hay que pagarle un salario a los trabajadores? Sí, excepto a los que tenemos detenidos en las cárceles. A esos no, porque a ellos no es necesario pagarles. Pero a los que están fuera sí. Pero ¿cuánto hay que pagarles? Lo necesario para que subsistan, no para que existan. Y miren que estamos a punto de comenzar la filosofía de los preexistencialistas, pero ahorita todavía no estamos en filosofía, estamos en el tema económico, ¿correcto? Hay que pagarles para que subsistan, no para que existan, pero vean lo particular de lo que dice David Ricardo, para que perpetúen su raza, raza. Es decir, el trabajador, el nuevo proletario, es una raza, no es un sector social fundamental. No, 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 nada de eso. Es una raza que necesita subsistir, pero sin aumentar ni disminuir. Es decir, se requiere la mano de obra exacta y ahí se tiene que mantener. Nada de que, porque eso hará desajustes en la economía. En la economía lo importante es generar riqueza, no repartirla, no distribuirla. ¿No han escuchado ustedes últimamente a propósito de esta crisis de emergencia sanitaria que tenemos posiciones que dicen es que se debe de apoyar a los grandes capitales, porque lo más importante es que haya riqueza para después poder distribuirla? Esto viene de hace más de 2 siglos. Son pensamientos que protegen la producción de la economía, que buscan que la riqueza no se deteriore, sino que vaya siempre hacia arriba. Pero a quien produce la riqueza, que es el trabajador, esa es una raza inferior, es una raza aparte. Todo esto que les estoy platicando es lo que aproximadamente 50 o 60 años después va a venir a criticar Karl Marx. Pero eso todavía falta un poquito para que Marx venga a refutar todo este pensamiento que se está generando en Inglaterra. Un pensamiento donde va a constituirse en la ideología del capital, en la ideología de la clase burguesa, de la nueva clase dominante, porque, atención, las coronas, los reinados, están en tránsito a convertirse en estados, estados-nación. Ciertamente las casas reales subsisten, pero la Ilustración y sobre todo Montesquieu han empujado para la creación de otros factores que van a generar equilibrios y que van a compartir el ejercicio del poder político. Y así tenemos a los parlamentos, a las cortes y a figuras que se van ya a institucionalizar como los chancilleres, los cancilleres, algo que tuvo como antecedente a Richelieu, por ejemplo, pero que en la vida y en la personalidad de Fouquet es extraordinario. Hay un libro que voy a buscar, espero que esté disponible en la red, sobre Fouquet, Foucault, Fouquet, que fue el canciller de Francia, que jugó en la vida de Napoleón un papel extraordinario. Bueno, entonces, la clase burguesa
la dueña del capital, la dueña de las empresas, de las industrias, va a comenzar a emerger ya no siendo el segundo estado como era en Francia, primer estado, segundo estado, tercer estado, sino a convertirse en el primer estado, a convertirse en un esquema de dominación. Entonces, se necesita de una ideología que no ataque a la burguesía, sino que la justifique. ¿Recuerdan, y lo insisto, cuando Constantino se alió con el cristianismo y que cuando conoció a los cristianos y escuchó el posicionamiento de su teología y los cuestionó por la falta de solidez? Bueno, y que demandó que tenían que tener una ideología perfectamente estructurada, sólida, pues en el siglo XIX va a ocurrir exactamente lo mismo. La burguesía requiere de una ideología que la sustente, de argumentos, porque la brecha social que existía en Europa se va a ampliar con el sistema capitalista. Lo acaban ustedes de escuchar en la voz de David Ricardo. Pagarles para que subsistan a los trabajadores. En esas condiciones, busca, en consecuencia, es que no haya una actividad de rebeldía, una actitud de rebeldía respecto de la raza trabajadora contra la raza de la burguesía. Sí, en efecto, es una lucha de clases lo que va a venir. Pero vean ustedes el siguiente párrafo de una obra extraordinaria que se refiere al esquema penitenciario, soporte de la burguesía. Se refiere a las cárceles y se refiere a cómo funciona el interior de una cárcel. El silencio se impone no solo entre preso y preso, sino también entre preso y personal. Este silencio entre preso y personal, ¿permiten? Justificado también en función de la disciplina, cumple en la práctica varias funciones. Impide que el personal se percate de su papel, que tome conciencia de su función social y particularmente conciencia de clase. El diálogo preso-guardia podría destruir toda la obra de alienación a que se somete al personal de las agencias del incipiente sistema penal. Tú, custodio del siglo decimonónico, donde flota el panoptismo, no puedes hablar con el reo. No debes de hablar con el reo. Porque se puede producir una reacción de conciencia, de toma de conciencia. Y la toma de conciencia solo queda para los filósofos, no para el reo, no para el custodio. Hay un libro que se llama Policía y AMPA. Es de la década de los 90 del siglo pasado. Es un libro local, es un libro que se hizo en una investigación interesante en el Estado de México. Lo traigo a colación porque este libro que se llama Policía y AMPA habla de este caso, que me permito exponerlo para ejemplificar lo que está pasando en el siglo decimonónico. Salen los cadetes de policía ya grabados y les asignan a zonas donde existe un alto índice de robo de autopartes.
Y entonces, entre las instrucciones que se le da al cadete de policía, al ya policía ya egresado, es que no debe de entablar comunicación con las personas de la zona donde va a tener que realizar funciones de vigilancia. El joven cadete, que es entrevistado en este libro que le estoy refiriendo, señala que al día siguiente de su función inicial de recorrer pie a tierra las áreas, fue abordado por un sujeto que amablemente lo saludó. ¿Cómo estás, Poli? Buenos días. A lo que aquel contestaba, ¿qué tal? Y mientras de manera ávida el desconocido pretendía iniciar una charla, el oficial se hacía de lado, indicándole estoy ocupado, disculpe, necesita algún apoyo, con permiso, déjeme seguir mi camino. Al siguiente día, el policía fue nuevamente abordado por este amable desconocido que se desprodigaba en saludos, en atenciones, y le preguntaba insistentemente de dónde era, de dónde eres, sin encontrar respuesta. No fue sino hasta el tercer día de su turno en que, incitado por la plática y comentarios jocosos que realizaba el desconocido, ante preguntas como, estás muy chavo, te acabas de graduar, no eres de por aquí, terminó comentándole que no, que efectivamente provenía de otro estado de la República y que había encontrado en este oficio una oportunidad para salir adelante. Y entonces el desconocido dijo, qué bueno, qué padre, porque yo también estoy buscando lo mismo, yo también quiero lo mismo. Fíjate que yo no he encontrado trabajo, mi mamá está enferma, tengo 2 hijos, tengo una esposa, y pues hay que andarle buscando por todos lados, ¿verdad? Sí. Esto pareció establecer una conexión entre el desconocido y el nuevo oficial de la ley y el orden. A la siguiente ocasión, el sujeto, que había desaparecido un par de días, llegó a saludarlo y el policía le preguntó, ¿dónde andabas? Es que te comenté, mi mamá está muy enferma, tuvimos que llevar al hospital, está muy delicada y pues yo tuve que ir a buscar a hacer un trabajito de albañilería, algo que se pudiera para conseguir dinero. Dice, jefe, dame chance, déjame llevarme unos tapones. Y el policía dice, no, ¿cómo crees? Sí, mira, de un carro, o sea, a ver, te lo explico, le dijo el desconocido. El dueño de este carro tiene dinero, por eso trae el carro. Yo no tengo dinero. Tú tienes dinero porque trabajas de policía, pero yo necesito comprar las medicinas. Si voy a una farmacia a saltar, yo no traigo ni pistola. Me van a detener y entonces, ¿qué va a suceder? Mi mamá no va a tener las medicinas, mis hijos se van a quedar sin comer. Pero si yo le quito los tapones a este carro, no va a pasar nada, porque el dueño saldrá, verá que le faltan los tapones e irá a comprar otros. Tú nada más hazte la vista gorda, síguete caminando y me vas a ayudar a salvar a mi mamá. Si yo fuera el policía y tú fueras el ratero, yo te apoyaría. ¿Me entiendes? Tú no saliste de tu estado, de tu pueblo para venir a trabajar, para tener para comer. El policía se rascó la cabeza y me dijo, tienes razón, pero rápido. Y se fue. Aquel quitó las cosas y listo. Después de 3, 4 semanas, la incidencia delictiva que había bajado se mantuvo y además se fue a la alza. ¿Qué fue lo que reventó el cumplimiento del deber del oficial? El haber adquirido conciencia de clase, el haberse identificado en las condiciones de vulnerabilidad de los que ambos proceden, la necesidad económica, la experiencia propia. Por eso en el siglo decimonónico se decía, usted guardia no puede hablar con el reo, porque si usted se pone a platicar con el reo, se va a dar cuenta que pertenecen al mismo grupo vulnerable y que los dos están detenidos, los dos son presos. No solamente
porque en el espacio físico que comparten están tras las rejas. No, sino que son reos de un sistema opresor económico que los tiene con una función de disciplinamiento social. Y en el momento en que adquieran esta concepción, entonces el propio guardia, el propio custodio, o va a incitar a la rebelión o va a abrir las rejas para que las gentes salgan. Porque entenderá hasta ese momento, tomando conciencia, de que él también está preso de un sistema. Y el sistema no se lo puede permitir. Por eso el sistema penal que empieza a nacer tiene que construir un adversario, tiene que construir al otro, porque la Inquisición es ahora el sistema penal. La Inquisición no desaparece en la memoria histórica, ni siquiera como estructura procesal, porque esa estructura va a ser recogida. Todos esos leños que están cayendo por la Ilustración, que cayeron por el modernismo, van a ser recuperados de manera inmediata por el capital en el siglo decimonónico. Los restos de la Inquisición van a ser empezados a sostener de nueva cuenta por el incipiente sistema penal que ahora le va a dar sus servicios no al rey, no a la corona, sino al modelo económico que se va a construir. ¿Por qué concluimos lo anterior? Porque cuando se hace evidente que la brecha socioeconómica se ha disparado por el nuevo modelo de consumo, de producción, de dominación, no se puede criticar al sistema diciendo, es que están haciendo una explotación del hombre por el hombre a favor de unos cuantos que están en la abundancia del dinero. No, eso sería una herejía, sería una declaración cismática, sería tanto como renegar de la existencia del nuevo Dios, que es la economía, el dinero. Eso no se puede hacer. Entonces, antes de que haya herejes, vamos a decir que los pobres cometen crímenes no por la pobreza. No, señor, ¿cómo cree? La pobreza no produce crimen. No, 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 no. ¿A quién se le ocurre decir que una gente comete delitos por ser pobre? No, señor. El crimen es una desviación de la condición biológica de razas vulnerables, que no son las europeas. No, no, el europeo, no, el europeo no puede cometer delitos, porque tiene un imperativo categórico. ¿O no lo dijo así Kant? No, el europeo es diferente. Entre nosotros los europeos puede ser que cometamos algún yerro de carácter patrimonial, pero eso me da a tener una sanción. Lo dijo Hegel, Guillermo Federico Hegel. ¿Cierto o no? Esta construcción, por lo tanto, va a llevar a que se necesiten de ideologías que establezcan que las razas inferiores son criminales por su condición biológica. Y los primeros que van a incursionar en esta línea son los frenólogos, de los que tropezadamente les platiqué hace 2 o 3 sesiones. ¿Se acuerdan del Marqués de Sade? ¿Se acuerdan cuando les dije que les cortaban la cabeza para los efectos de analizar el tamaño de los cerebros y esas cosas? Ah, bueno, pues aquí estamos precisamente en una circunstancia de esta naturaleza. En este siglo decimonónico en el que estamos, 1801 a 1900, hubo personas que decían que bastaba ver al sujeto para decir qué crimen había cometido. Y esto fue aplaudido por la burguesía. Un ejemplo de frenólogos y de su forma de pensar
es Mariano Cubí y Soler, catalán. Les leo un poquito nada más del pensamiento directo de Cubí y Soler. Dice, hay criaturas humanas que nacen con desmedido desarrollo de la destructividad, acometividad o de algunos de estos órganos con la parte moral y la razón muy defectuosas, cuya organización constituye naturalmente al ladrón, al violador, al asesino, al estafador y otros criminales. Mariano Cubí y Soler. Bueno, de esta manera entonces, cuando se empieza a construir un ambiente de pensamiento, un ambiente de ideología, es lo que les denomino, o lo que le denomino, la construcción del otro. No hay alteridad, hay otredad. Tú eres otro. ¿Quiénes son los otros? Los pobres, los bárbaros, los no europeos, los colonizados, los indios, negros. Esos son los otros. Porque en Europa central, los franceses se dicen descendientes de los galos, en tanto que los prusianos son descendientes de los teutónicos, de los teutones. Por cierto, no les platiqué de la batalla de Teutoburgo, de donde viene el nombre de teutones. Bueno, en otra ocasión haremos una serie de grandes batallas, si me permiten, pero bueno. Entonces, hay una necesidad de justificar una superioridad. Esa superioridad es el hombre blanco que ha salido a conquistar al mundo, que lo ha colonizado. Es el nuevo evangelio. El evangelio es la economía, la producción, la explotación. Esto que les estoy comentando va a tener en el ámbito de la filosofía un impacto tremendo, pero hay que estudiarlo, desde luego, con mucho cuidado. Y estoy hablándoles desde Kant, Hegel, Heidegger, Nietzsche, por mencionar algunos. Aquí lo vamos a platicar, lo vamos a analizar. Esta cuestión de la construcción del otro va a tener la participación de algunos ideólogos, como es, por ejemplo, Herbert Spencer. Herbert Spencer llegó a decir lo siguiente. Dijo que el hombre blanco era superior moralmente, pero que esa superioridad moral lo podía llevar a la propia extinción. ¿De qué manera se puede extinguir el hombre blanco por su superioridad moral? Ah, porque se la pasa pensando, reflexionando y por lo tanto se olvida de la actividad vital de la procreación, porque se la pasa pensando. Piensa tanto que se olvida de reproducirse. Tenemos a personajes como Ludwig Kumplowicz, que vean lo que dijo. El Estado surge por la imposición de un grupo, el más fuerte sobre otro, y por las necesidades de consolidar este dominio. Y para ello crea un aparato administrativo permanente, que es el Estado.
derecho, ojo, la finalidad del derecho es el mantenimiento y perpetuación de la desigualdad política, social y económica que impuso el grupo vencedor. En ese aspecto, el derecho es un reflejo auténtico del Estado, que también aspira únicamente a regular la coexistencia de grupos raciales y sociales desiguales mediante la soberanía del grupo más fuerte sobre el más débil. Esto se va a desarrollar en las filosofías de los autores que los he mencionado. Cuando hablemos de la bestia rubia, por ejemplo, cuando hablemos del hombre de ojos claros, ¿ok? Porque los autores de la frenología decían, por ejemplo, que lo más armonioso eran los cabellos rubios. Aquí surge la estética de la fealdad. Sobre eso, si les interese ahondar más en ello, aquí tienen. Historia de la fealdad. Es un librazo, ¿eh? Un librazo. Bueno, vuelvo. Este autor hebreo invoco su origen porque va a ser uno de los autores favoritos de Adolfo Hitler. Vaya contradicción. Tenemos a otro pensador, William Graham Sumner, que dijo, la propiedad privada es la vara para medir la evolución de las sociedades. Los pueblos atrasados son los que no se organizan con base en la propiedad privada. Es decir, si usted está organizado en una cuestión de cooperación, en su aldea, en su tribu, en su pueblo, usted está atrasado, porque el ayudarse mutuamente eso no es, no, aquí es propiedad privada. Y se les va a hacer un favor al introducirlos en la economía de mercado, porque la economía de mercado lo que rifa, perdón. Esta economía de mercado es el punto más alto de la evolución y cualquier esfuerzo de cambiar ese mundo es absurdo. ¿Notan ustedes cómo se va construyendo todo un discurso? La economía de mercado, la inferioridad de razas, y aquí llegamos a un punto con Ernst Haeckel, que dijo lo siguiente: tiene que haber una selección de los más aptos. La evolución humana está basada en la selección del más apto. Entonces, ¿cómo hacemos la selección? Bueno, hay que hacerlo desde el periodo embrionario, en el que cada individuo recapitula y reproduce las diversas etapas evolutivas de la especie humana toda. Y tiene que haber una distribución de trabajo que reserve los más penosos para los de la naturaleza inferior, quienes deben ser tratados como bestias de carga. Bestias de carga. Y en este contexto del que les estoy platicando, un inglés, como tiene que ser, dijo, señores, Adán y Eva han muerto. Hay una evolución natural de las especies y provenimos del mono. Solo que en la cadena de la evolución me falta un eslabón. Hay un eslabón perdido en el tránsito del monito hacia el hombre. ¿Será cuando perdió el rabo? ¿Será cuando ya pudo caminar erguido y ya no usar las manos y andar a cuatro patas? Hay algo que me falta ahí. Charles Darwin, El origen de las especies. Imagínense una obra de esta naturaleza en este entorno.
¿Quiénes serían los no evolucionados? Los otros, los de la raza inferior. Su primo, el primo de Charles Darwin, Francis Galton, dijo, apoyado en todas estas ideas que les acabo de medio mencionar, dijo lo siguiente, a ver señores, hice un estudio, dijo Francis Galton, de cuántos genios existieron en la época de oro de la Grecia antigua. Y de ese conteo derivé que por cada 10 había 2 a 3 genios. ¿Cómo podemos hacer para que Inglaterra solo tenga genios? De la siguiente manera, dijo Francis Galton. Si para tener caballos pura sangre que sean campeones en carreras, no vamos a cruzar a un pura sangre con un caballo o una yegua de una raza inferior, ¿verdad? Porque el resultado sería un desastre. Tenemos que conciliar a la misma raza con la misma raza. Lo mismo ocurriría en caso si los queremos que mantengan el pedigrí, de dónde vienen todo, tienen que ser endogámicos. Y las razas inferiores o deben ser eliminadas, excluidas o encarceladas. Sir Francis Galton es el padre de la eugenesia. La eugenesia es aquella actividad que pretende demostrar que hay diferencias en cuanto a habilidades por grupo étnico y que propala que lo europeo es lo mejor, lo único que hay. En estas condiciones de esta terrible situación es cuando en Italia Vitela, un criminal y asesino, muere y se quiere estudiar, como en la frenología, su cerebro y su cabeza. Nada más que don Ezequiel, sabiendo que la frenología ya no estaba tan en boga, tomó el cráneo. Y al analizar el cráneo de este célebre delincuente, creyó encontrar en la parte posterior de su cráneo un quinto hundimiento, una quinta foseta. Y así como Arquímedes gritó, Eureka, Eureka, Eureka. Porque don Ezequiel Marcos estimó que había resuelto el problema darwiniano y dijo, he encontrado al eslabón perdido, he encontrado al otro. ¿Quién es el otro? El otro es el delincuente nato. Ezequiel Marcos, quien se presentó a la sociedad con el nombre de César Lombroso, y quien hizo una tipología extraordinariamente casi increíble de los seres humanos. ¿Cómo creen ustedes que va a embonar la teoría del hombre delincuente en un ámbito tan hostil para el otro, el que no es el europeo? Cae de perlas. Y su teoría
es inmediatamente asimilada, sin ninguna crítica, sin ninguna discusión, por las élites europeas. Y Lombroso salta a la fama. Un sustrato o un sustento científico de por qué decir que no es el sistema económico el que produce el crimen, sino que es la determinación, hay un determinismo biológico de personas que ya nacen para delinquir. Y esos que son los otros tienen que ser inmediatamente detenidos. Y como dijo Foucault, tenemos dos opciones, o los mandas al manicomio o los mandas a la cárcel. Y en ambos los vas a poder seguir estudiando. De tal suerte que, como dice nuestro gran maestro Zaffaroni, ser feo, no ser blanco en Europa de aquel tiempo y todavía hoy es una condición de riesgo. Díganme si no es así. El racismo encuentra en la defensa del sistema económico el mejor campo de expansión. Es por eso que las ideas filosóficas que se van a generar en la parte media del siglo decimonónico van, desde luego, que a empujar, analizar y reforzar estos pensamientos. Y no les quiero contar ahorita cuando se compraron estas ideas 40 años después en nuestro continente, porque eso será motivo de otros comentarios. No quiero terminar esta plática de hoy sin omitir un detalle interesante en lo que tiene que ver con la economía, en lo que tiene que ver con la economía de mercado. ¿Han escuchado ustedes hablar del opio? Del opio, sí, el opio, el que sale de la amapola. Bueno, ¿saben ustedes desde cuándo se consume opio? A lo mejor alguien podría decir, no estoy diciendo ustedes, ahora va a decir, el opio, claro, el opio se consume desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, por eso se necesita opio. No, no, no. El opio se consume desde Sumeria, se consumió en Grecia, se consumió en Roma. El opio ha acompañado siempre a la humanidad. Luego les cuento lo del opio en México y porque hay muchas cosas en el norte del país relacionadas con China y con el opio. Pero India, colonia británica, productora de opio. Inglaterra le daba a China opio a cambio de mercancías, seda, porcelana, etc. Pero China se volvió un país adicto al opio en este siglo decimonónico y un emperador tuvo que nombrar a un fiscal antidrogas para decir ya no compramos opio a Inglaterra. ¿Cuál fue la respuesta de Inglaterra? Declararle la guerra a China. ¿Y saben qué? Ganó Inglaterra. Pero hubieron dos batallas. La primera fue en los albores del siglo XIX. ¿Han oído ustedes hablar de la cocaína? Sí, cocaína. ¿La cocaína acaba de aparecer? No, se descubrió por parte de los conquistadores españoles cuando estuvieron en el mundo inca, cuando se dieron cuenta de cómo resistían tanto para trabajar y para pelear los naturales de las regiones que hoy conocemos como Perú, como Bolivia, mascando la hoja de coca. Y se llevó a Europa y se consumía. Bueno, Sigmund Freud, que es de este siglo, escribió un libro que se llama
sobre los efectos de la cocaína. Bueno, no solo eso, se creó una bebida que contenía cocaína, Coca-Cola. Hay por aquí una imagen que les quisiera mostrar. No, no la tengo aquí a la mano, porque ese es de... Ah, no, sí, cómo no. Sí, aquí está. Miren ustedes. Esa imagen que ven es de dos mujeres, es un comercial en Francia, donde una le pregunta a la otra, ¿por qué estás tan hermosa? Ah, es que todos los días tomo coca incas. No vayan a hacer ustedes lo mismo, porque vayan a decir que le estoy haciendo apología de... Pero recuerden que un día les comenté que íbamos a platicar sobre a quién se le ocurrió un día planetariamente tomar el control de la producción de las drogas. Este es un librazo. Si alguien les dice que el tema de las drogas es un tema de salud, se pueden reír. Fue un tema geopolítico, de economía de mercado. Pero para platicarles de ellos, todavía falta mucho. Quedémonos hoy con la construcción del otro, el hombre delincuente, lo lombrosiano, Ezequiel Marcos, un personaje extraordinario del que mañana, si me permiten, les platicaré un poco más. Así como tendremos que regresar a México porque lo estamos dejando muy abandonado. Hay que ver qué pasa con los procesos, con el crimen. ¿Seguirá el bandolerismo en México en el siglo XIX? Eso y mucho más si mañana nos damos el gusto, el privilegio. Saludo, les paso lista. Marbella, Margarita, Rafa Venegas, Heriberto, buena tarde, Irmis, Vasconcelos Díaz, Lore Amador, ay, se me fue aquí muy rápido, Humberto Araujo, mi estimado Simitrio, ¿cómo estamos? Algo te iba a decir, pero se me olvidó, ya se me fue. Moisés Efigenio, María Lisbeth, Joan Carlo, Gabriel Ramírez, Laura Corona, Alfredo David, Margarita Seda, Ciceda. Mi querido Orlando, ¿cómo estás? Tere Almaguer, ¿qué tal? Desde Metepec. Rosa María Andrade, buena tarde. Ahí tengo lo del libro, lo tengo ahí pendiente. Alejandra Caravante, Rosa María Calo, saludos a Pachuca, el reino del paste. Jorge Casiano, ahí del pulque y la barbacoa también, desde luego. Jenny Ortram, Luis Alberto Vázquez, ¿cómo estamos? Héctor Franco Mejía, ¿qué tal, maestro querido? ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Aníbal, ese nombre que lleva de Aníbal, qué bárbaro, muy bien por ello. Y Babel Dado, Marco Abadía, ¿cómo estamos? José Fernando Romero, Mariana, ¿qué tal? Alex Gary, Heriberto, Edgar Romero, Anaya, saludos, Heriberto, licenciada Puente, Maggie, saludos, Hermosillo, Oscar Iván Robles, ¿cómo estás? Humberto Araujo, Jorge Casiano, Shabashenka, Elena Darcy, Alejandra Garavantes, Alfredo Díaz. Bueno, pues ya tienen todos asistencia. Nos vemos mañana. Cuídense mucho, quédense en casa y ánimo, la vamos a librar. Un fuerte abrazo.